Si bien es cierto, este segundo año de pandemia también ha sido bastante difícil en materia de empleo. La llegada de la Navidad abre, la verdad, oportunidades de trabajo temporal para muchas personas. Si usted es una de esas personas que está aprovechando este momento y esta situación, es importante que tome en cuenta las reglas que rigen los empleos de temporada. Así que por eso invitamos a Paola Gutiérrez, abogada especialista en Derecho Laboral, para que nos conteste algunas consultas frecuentes que tenemos con respecto a este tema y también, por supuesto, que las dudas que usted tenga a bien enviarnos a través del Facebook de Buen Día o a través del WhatsApp 6087-7777. Ya sabe cuál es la dinámica. O sea, agarra su celular, lo coloca en forma horizontal, nos dice, yo me llamo fulano de tal, vivo en tal lado y quiero que la abogada me responda ta. Y nos manda el videíto como un mensaje de WhatsApp. Y aquí se lo ponemos a Paola para que ella intente por lo menos darle alguna luz, alguna claridad con respecto a la duda que tenga. Ha sido un placer recibirla esta mañana. ¿Cómo está? Muchas gracias, Randall. Buenos días. Gracias a usted. ¿Cómo definimos los trabajos de temporada? Empecemos por ahí. Ok, los contratos temporales son los que se formalizan o se negocian entre el patrono y el trabajador para que duren un tiempo determinado. Hay dos tipos de contratos temporales. Uno es a plazo fijo, donde las partes desde el inicio saben cuándo inicia y cuándo va a finalizar. Y los otros son por obra determinada, en donde la duración no es tan cierta, pero sí sabemos que es para una cosa en particular, para una obra o para un servicio en concreto. Que esto es a diferencia de los contratos de trabajo típicos, que son por tiempo indefinido, que son los normales, en donde sabemos cuándo inicia, pero no se sabe cuándo va a finalizar. Los contratos temporales es una modalidad específica y excepcional que está permitida en la legislación. Está muy interesante eso que nos explica. Ahora, en el primer caso que usted expuso, incluye el contrato, digamos, en el documento está incluido la fecha en la que termina la relación laboral. Así es, en los contratos a plazo fijo. A plazo fijo. Exactamente, los trabajadores saben que inicia en una fecha específica y finaliza en una fecha también ya concreta. Es decir, las partes saben cuándo el contrato va a finalizar y esa es una de las características principales de esta modalidad de contratación. Ahora, Paola, es importante que exista un documento firmado como tal. No puede ser una relación establecida de boca, digamos. Vos y yo nos ponemos de acuerdo y yo contrato tus servicios por 2 meses, pero no hay ningún documento. Se pueden los contratos verbales cuando se trata de contratos temporales. Se puede hacerlo de forma verbal, el Código de Trabajo lo permite, Randall, siempre y cuando sean contratos que no vayan a superar los 90 días o los 3 meses. Aunque la recomendación es que siempre se formalicen contratos por escrito, sobre todo por lo que mencionábamos, la importancia de que el trabajador sepa desde el inicio cuándo va a finalizar la relación laboral. Entonces siempre es una muy buena recomendación pensar en que los contratos se establezcan por escrito y se incluyan todas las condiciones de cualquier contrato de trabajo, haciendo claro la referencia de que se trata de un contrato temporal. Ok. En el segundo caso, que se me olvida el nombre que me dio, cuando es por un proyecto, por ejemplo, que no sabemos, sabemos la fecha de inicio, pero no sabemos cuándo va a terminar ese proyecto. Por obra determinada. Ok, por obra determinada. Hay un plazo establecido, es decir, no puede durar esa obra más de 1 año porque si no se convierte en otra cosa. Sí, bueno, vamos a ver, en los contratos por tiempo determinado o los contratos temporales, la ley lo que permite es que puedan extenderse hasta en un máximo de 1 año. Ok. Pero hay una excepción y es cuando se trata de trabajos que requieren de un conocimiento técnico específico, entonces ahí pueden extenderse hasta 5 años. Que, por ejemplo, de acuerdo con las sentencias de los tribunales, un caso típico en donde se permiten los contratos temporales por conocimientos técnicos específicos es en el caso de los futbolistas, en donde se pueden extender contratos hasta un máximo de 5 años. Pero lo normal, la regla general, Randall, es que no puedan extenderse por más de 1 año. Ok. Hablemos de esta parte que creo que es medular en esta conversación, Paola, y es ¿cuáles son los derechos que cobijan a un trabajador temporal? Ok. En los contratos temporales, los trabajadores tienen exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones que cualquier otro trabajador que haya sido contratado por tiempo indefinido. Entonces tienen los mismos días de vacaciones, tienen el día de descanso, tienen también la regulación en cuanto a las jornadas, horas extras. Todos los derechos laborales aplican igualmente para los trabajadores temporales, que en algunas ocasiones se piensa que los trabajadores, por ser temporales, que tengan unos derechos, digamos, diferentes, pero en realidad son los mismos. La única diferencia, la principal al menos, es que el patrono no tendría que pagar el auxilio de cesantía y el preaviso cuando finaliza la relación laboral, porque esos son
dos aspectos. Cuando hay un despido, por ejemplo, que están limitados para los contratos por tiempo indefinido. Pero para los contratos temporales, en términos generales, aplican exactamente los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Hay alguna ley específica que proteja a estos trabajadores? Es el mismo código de trabajo. El mismo código de trabajo. Para el caso de los menores de edad, hay una regulación específica en el Código de Niñez y Adolescencia, pero es el Código de Trabajo el que cobija este tipo de contratación. Ok, en el caso de los niños, ¿cuál es la edad límite a partir de la cual se puede contratar? A partir de los 15 años. 15. En este país es totalmente legal contratar adolescentes de los 15 años en adelante. Las personas que sean de 15 años para abajo no está permitido el trabajo en Costa Rica. ¿Cuáles son a grandes rasgos, Paola, los requisitos que debe cumplir una persona para aplicar como trabajador temporal? Bueno, en realidad los requisitos son iguales a cualquier otro trabajador. Lo que sí es muy importante es que desde que la persona aplica para el puesto de trabajo y se negocian las condiciones, el tiempo, la jornada, etcétera, se sepa que es un contrato temporal. Porque la legislación laboral, Randall, lo que hace es que le da prioridad a los contratos por tiempo indefinido por la estabilidad en el empleo. Entonces, los contratos por tiempo definido no se presumen, es decir, si las partes no lo pactaron expresamente, podría interpretarse que se trata de un contrato por tiempo indefinido. Voy a hacerle esta pregunta porque mucha gente, aunque ya usted dijo que los derechos son los mismos de cualquier otro trabajador, la gente siempre pregunta si un trabajador temporal tiene derecho al pago de vacaciones y aguinaldo. ¿Esto es así? Esto es así. Todos los trabajadores, así sean contratados temporales o sean contratados solamente por unas horas a la semana, que no tengan una jornada completa, eso en realidad no hace ninguna diferencia en cuanto al derecho que tienen los trabajadores en general de recibir vacaciones y aguinaldo, siempre y cuando hayan tenido como mínimo una antigüedad de un mes. Entonces, a partir de que cumplen un mes en el puesto de trabajo, aunque sean temporales, tienen derecho a lo que corresponde a vacaciones y a lo que corresponde a aguinaldo. ¿Y cómo y cuándo se calcula? El tema del aguinaldo se calcula si, por ejemplo, si estamos hablando de que se contrató a alguien para la temporada de diciembre, digamos inicio de la época escolar. Entonces se contrató por 3 meses, a partir de que finaliza el contrato temporal, porque ya se cumplió el plazo pactado, pues entonces se calcularía el monto proporcional del aguinaldo, es decir, esos 3 meses de aguinaldo y 3 días de vacaciones, porque es un día de vacación por cada mes de trabajo. Ok, cuando termina la relación laboral, ¿deben pagarle preavisos, cesantías, ese tipo de cosas? No, eso no, ¿verdad? No, hay una cosa que sí es bien importante, porque el contrato temporal, como ya dijimos, se sabe cuándo se va a finalizar, salvo que sea por obra determinada, y sabemos que va a finalizar cuando la obra concluya. Entonces, cuando el contrato termina por el cumplimiento del plazo, no hay que pagar ni preaviso ni cesantía, únicamente vacaciones y aguinaldo. Pero el código también da la posibilidad, Randall, de que cualquiera de las partes, el trabajador o el patrono, puedan finalizar el contrato antes. Es decir, yo contrato a una persona por 4 meses, pero resulta que a los 2 meses ya no quiero que continúe la relación laboral. En esos casos hay una indemnización específica que fija el artículo 31 del Código de Trabajo, que es un día de salario por cada 7 de trabajo efectivo con un mínimo de 3 días. Y también puede extenderse a una indemnización de 22 días si el contrato era por 6 meses o más. Y aparte de esa indemnización que tiene que pagar el patrono, el código también establece que se puedan pagar daños y perjuicios si el contrato se finaliza antes de lo pactado, pero no hay una justa causa. Paola, ¿y el patrono debe ser específico, digamos, muy claro en su carta, en los motivos que llevan a finalizar el contrato antes del tiempo que estaba previsto? Sí, es decir, hay que especificar bien en la carta de despido si es un despido con responsabilidad patronal, es decir, es un despido porque no hay motivo o una falta grave por parte del trabajador, o si es un despido sin responsabilidad patronal en el cual se le imputan o se le achacan al trabajador faltas graves. Aquí hay una cosa importante, Randall, con el tema del despido, y es que cuando el contrato termina porque cumplimos el plazo pactado, la terminación no es por despido. La terminación es simplemente porque se cumplió las condiciones que inicialmente las partes acordaron. Entonces, la terminación por el cumplimiento del plazo no es sinónimo de despido. Despido es cuando se finaliza en un momento anterior al que las partes hayan negociado. Ok. Otra pregunta frecuente que me imagino le hacen mucho es
si el trabajador contratado temporalmente debe estar asegurado. Esa es una pregunta muy común, ¿Cuál es la efectivamente. respuesta? La respuesta es que sí. Sí. Siempre tiene que estar asegurado tanto en la Caja Costarricense del Seguro Social, es decir, en la caja, y tiene que estar asegurado también en la póliza de riesgos del trabajo del INSS, desde el primer día. Ambas. Ambas. ¿Qué pasa si esto no se cumple? ¿Qué pasa si el trabajador, si el patrono dice, no, es que como ustedes por 2 meses yo no lo voy a asegurar? Es un incumplimiento grave, es una omisión del patrono y esto puede, digamos, el patrono puede verse sujeto a infracciones a las leyes del trabajo y a multas. Se expone a sanciones. Totalmente, o si el trabajador requiere de atención médica en este tiempo y no está asegurado en la caja, pues evidentemente que también es una omisión patronal grave frente a la seguridad social. Y lo que es todavía también aún peor es que sufre un accidente de trabajo y no esté bajo la cobertura de la póliza del INSS. Ok, entonces son importantes, pongan atención porque esto es fundamental. No solamente debe estar asegurado ante el INSS, sino también tener una póliza de riesgos de trabajo. Perdón, no debe solamente estar asegurado ante la caja, sino también contar con una póliza de riesgo de trabajo del INSS. Exactamente, Ambas. en ambos tiene total derecho el trabajador a ser cubierto por riesgos del trabajo o por enfermedad común. ¿Qué pasa si una persona descubre que hay algo de esto que no está vigente, digamos, en su contrato? ¿A quién puede acudir? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué recomienda usted? ¿Hablo primero con el patrono y le explico? ¿Le pido una razón? ¿O puedo ir a alguna instancia superior, digamos? Pues la comunicación con el patrono siempre es una buena primera entrada para tratar de solucionar el problema y entender cuáles son las razones y cuáles son los motivos. En algunos casos puede que no sea una decisión de mala fe, simplemente de desconocimiento y la situación se arregle con facilidad, pero de continuar el incumplimiento o la irregularidad, pues el trabajador puede perfectamente acudir al Ministerio de Trabajo, puede acudir también a los tribunales si considera pues que la instancia del ministerio no ha sido suficiente y contar con el apoyo de la Defensoría Pública para que lo puedan asesorar en cuanto a si efectivamente hay o no hay un incumplimiento y las acciones que eventualmente el trabajador quiera interponer. Paola, otra cosa que quería mencionarle y que quería pedirle que nos explique es cómo se definen las jornadas de un trabajador temporal. Porque a veces he visto casos en los que se trabaja más de las 8 horas que establece el código, ¿verdad? Esto es permitido, digamos, tiene que estar también en el contrato la cantidad de horas por día que se trabaje o por semana. Totalmente. Una de las condiciones específicas del contrato de trabajo, Randall, es que tiene que incluir cuál va a ser la jornada de trabajo y cuál va a ser el horario. Recordemos que hay 3 tipos de jornadas, la diurna, la mixta y la nocturna. Entonces, para los mayores de edad, para los trabajadores temporales mayores de edad, aplican exactamente la misma regulación de las jornadas, una jornada máxima de 8 horas que puede extenderse en una jornada acumulativa hasta 10, siempre y cuando no se superen los límites semanales. En el caso de los menores de edad, es decir, aquellos trabajadores que sean de 15 años en adelante, hay una regulación específica que los protege en el sentido de que no se les permite trabajar jornada nocturna, tienen que trabajar o el máximo de horas ordinarias permitidas es de 6 horas por día. Entonces, en el caso de los menores de edad sí hay que tener cuidado porque hay una regulación específica por la protección que se les brinda, pero en el caso de los trabajadores temporales mayores de edad tienen exactamente los mismos derechos en cuanto a las jornadas, se aplican los mismos límites. Si se sobrepasan, que muchas veces en las temporadas altas, pues claro, las jornadas se extienden, tienen igualmente derecho al pago de las horas extras. Ok, eso no se lo pregunté antes y debe haberlo hecho. En el caso de un niño, ¿hay que tener un permiso expreso del PANI o basta con la autorización de los padres? No se necesita ni permiso del PANI ni autorización de los padres. ¿En serio? Sí, porque a partir de los 15 años la legislación le reconoce a los adolescentes la capacidad para poder formalizar contratos de trabajo e igualmente incluso si tuvieran que acudir a los tribunales pueden hacerlo sin necesidad de contar con un representante o con el PANI. Lo que sí es muy importante también con los adolescentes de 15 años o más que elaboren es que si el patrono va a despedirlos, tiene que dar una notificación o un aviso al Ministerio de Trabajo. Y si el despido es sin responsabilidad patronal, pues hay que seguir un procedimiento de autorización. Pero eso es para los trabajadores de 15 años en adelante. Para los mayores de edad aplica exactamente que para cualquier otro trabajador. Okay. ¿Los cobija la ley del salario mínimo a los trabajadores temporales? Totalmente. Aplica exactamente igual que para cualquier otro trabajador el decreto de salarios mínimos vigente. Lo que es muy importante y aplica tanto para trabajadores temporales como para los trabajadores por tiempo indefinido, Randall, es que a la hora de asegurarlos
en la Seguridad Social, en la caja, hay una base mínima contributiva, es decir, hay un monto mínimo sobre el cual se cotiza y aplica igualmente para los trabajadores temporales, que anda alrededor aproximadamente de 300.000 colones. Entonces, si yo contrato a un trabajador temporal por unas horas, digamos nada más para que me venga a ayudar los días que tengo mayores picos de producción o que tengo mayor visita de clientes, entonces lo voy a contratar solo por decir miércoles y viernes. Entonces su salario al final va a ser proporcional a lo que efectivamente trabajó en cuanto al salario mínimo, y eso es lo que tengo que reportar a la Seguridad Social, pero las cargas obrero-patronales probablemente se vayan a cotizar o se vayan a calcular con base en esa base mínima, porque aunque el salario del trabajador no alcance la base mínima, la Seguridad Social tiene ese piso sobre el cual se hace el cálculo, que eso es muy importante que los patronos lo tengan también presente. Claro, claro. Paola, ¿qué pasa si yo contrato a alguien temporalmente y resulta que es buenísimo y me lo quiero dejar permanentemente? ¿Tengo que finiquitar el contrato temporal y comenzar otro contrato nuevo ya contratado, digamos que formalmente, o puedo continuar con el que inició? Eso es una buenísima pregunta, Randall, y en estos casos la recomendación es pues hacer un acuerdo entre las partes para formalizar un nuevo contrato, ya ahora sí por tiempo indefinido. Para que ya ahora sí queden claras cuáles van a ser los nuevos términos y condiciones de esa relación laboral. Y en muchos casos, cuando el trabajador se mantiene haciendo las mismas actividades y exactamente el mismo puesto para el cual se le contrató de forma temporal, la antigüedad, cuando la relación de trabajo vaya a finalizar en el futuro, en cualquier momento, normalmente se computa a partir del primer día de contratación, es decir, desde el primer momento en que formó parte de la empresa o prestó los servicios. Muy bien, bueno, quiero recordarles que esta es una valiosísima oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas y ya hay varias. Les recuerdo que está el Facebook, ¿verdad? Disponible por si la quieren hacer por escrito, y también si se animan a mandarnos un videito con la pregunta en directo para la abogada, pues está el WhatsApp, que es el 6087-7777. Vea, nos está escribiendo Amanda y nos cuenta esto que me parece que es un ejemplo importante de resaltar. Dice, hace un par de semanas yo apliqué a un puesto de temporada navideña en una tienda en un mall. Me llamaron para hacer una prueba. En el momento de la llamada todo fue rapidísimo y me dijeron que yo tenía que estar en una hora en un lugar específico. Y entonces yo no pregunté nada sobre el puesto y tampoco ellos me explicaron nada. Fue como muy rápido el asunto. La cuestión es que yo hice la prueba de 1 de la tarde hasta el cierre de la tienda, que fue a las 8 de la noche. Y al finalizar el día me dijeron que ese día de prueba no era pago. ¿Hasta qué punto esto es legal? ¿Y cuáles son mis derechos o los derechos de una persona en mi posición? Sí, no, efectivamente, si la persona prestó servicios durante un día completo, no podría eso computarse como que fuera una prueba. En realidad, una cosa es pasar por un proceso de selección en donde se le realicen algunas preguntas, tenga que completar algunas pruebas específicas para valorar la idoneidad de la persona o los conocimientos para el puesto. Pero ya prestar servicios de forma continua durante un día completo, eso ya es una jornada, lo que trabajó, de su jornada de trabajo. Y efectivamente a partir de ahí podría uno concluir que inició el contrato de trabajo. ¿Ella qué debería hacer? ¿Ir al Ministerio de Trabajo? Y después de eso, ¿ella siguió trabajando? Después no nos explica. No lo indica. Solamente dice que le dijeron que el día de prueba no se lo iban a pagar. Sí, no, bueno, el día de prueba... No sé si se quedó trabajando o no, pero... Independientemente de que haya continuado trabajando o no, ella tendría derecho a que le reconozcan su salario proporcional por ese día que efectivamente prestó servicios. Hay que pagarlo, entonces para que Amanda se ponga las pilas con eso. Nati, si el trabajo temporal es por servicios profesionales, ¿también deben pagar aguinaldo? Bueno, es que los servicios profesionales no son una relación laboral. Entonces, cuando estamos hablando verdaderamente de servicios profesionales, esta persona no tendría ni derecho a vacaciones, ni aguinaldo, ni a ninguno otro de los derechos laborales, si estamos hablando de un contrato de servicios profesionales verdadero, ¿verdad? Que a veces puede suceder que hay unos falsos servicios profesionales, pero si estamos hablando de verdad de un servicio profesional, no aplica ni aguinaldo ni vacaciones. Ok. Paola, esta pregunta está interesante. La hace Elizabeth Rocha. ¿Los muchachos que hacen práctica de colegios técnicos tienen algún derecho? Aguinaldo, vacaciones, ese tipo de cosas. En realidad los contratos en práctica no son relaciones laborales como tal, sino es un contrato de aprendizaje que realmente en el país no está tan regulado como uno quisiera. Hace poco se aprobó la legislación de la educación dual, pero tiene un régimen específico, Randall.
Lo que sucede muchas veces es que en los contratos de aprendizaje, si verdaderamente lo que hay es una intención del instituto educativo, del estudiante y del patrono, de que el estudiante pues adquiera ciertos conocimientos y no está bajo las órdenes de un patrono, no tiene que cumplir una jornada, no tiene las obligaciones de un trabajador, no estamos ante una relación laboral. Lo que sucede muchas veces, Randall, es que en la realidad ingresan algunos estudiantes en estos contratos de aprendizaje o contratos en prácticas y terminan siendo trabajadores para efectos prácticos, y en derecho laboral un aspecto fundamental es el contrato realidad. Entonces no importa lo que negociemos, sino lo que efectivamente suceda en el día a día. Entonces, para concretar la respuesta, no son relaciones laborales, podrían llegar a ser relaciones laborales, pero en estos casos no habría, al no ser una relación laboral, derecho a vacaciones y aguinaldo. Ok. Quiero plantearle este escenario a ver si logro explicarme. Si yo soy una persona que tiene un trabajo no formal durante todo el año, ¿puedo yo pedir un permiso sin goce de salario de ese trabajo para trabajar temporalmente en otra cosa? Sí puedo, pero el patrono no está obligado a dármelo, el permiso. Entonces, si por ejemplo se me presenta una muy buena oportunidad para un trabajo temporal, tal vez en alguna otra cosa que yo esté estudiando y que represente para mí una muy buena opción, yo puedo solicitar un permiso sin goce de sueldo. El patrono de mi trabajo regular no está en la obligación de otorgarme ese permiso. Él tiene la potestad de decidir si me lo da o no. Exactamente. Okay. Exactamente. Pero podría perfectamente negociarse, si el patrono de mi trabajo regular me lo admite, pues se firma un documento de un permiso sin goce de salario y una vez finalizado, pues me reincorporo con normalidad. Y si lo que pido son vacaciones, por ejemplo, si resulta que mi tía tiene una tienda que es buenísima en diciembre y va mucha gente y yo quiero ganarme esa plata, entonces pido 15 días de vacaciones o me otorgan las vacaciones de fin de año y trabajo esos 15 días en la tienda. Perfectamente posible, puede tener simultáneamente, una persona puede tener de forma simultánea varios puestos de trabajo, evidentemente pues de que no choquen en cuanto a las jornadas, pero yo puedo estar de vacaciones en un trabajo y laborando en otro. Lo que no podría es trabajar si estoy incapacitado. Ok, eso es sí importantísimo, es muy importante. Dejarlo muy claro porque siempre pasan cosas de esas. Exacto, es como presento una incapacidad y de repente estoy trabajando en la tienda de la tía. Eso sí puede ser un problema y es un incumplimiento grave, pero si es por vacaciones o por un permiso es perfectamente posible. Ok, Zaira le pregunta si el trabajo es temporal, el colaborador puede ingresar a la asociación solidarista de la empresa, por ejemplo. Esa es una muy buena pregunta porque en realidad no hay nada específicamente sobre el tema. Muchas veces eso se regula a través de los estatutos de cada una de las asociaciones solidaristas en cuanto al momento en que un trabajador puede optar por formar parte de la asociación. Hay muchas empresas o muchas asociaciones en donde se establece que es a partir de los 3 meses, pensando un poco en el periodo de prueba, que un trabajador puede ingresar a la asociación solidarista. Si no hay absolutamente nada respecto a esto y el trabajador ingresa a la asociación solidarista, aun y cuando no tiene derecho, en términos generales, al auxilio de cesantía, el patrono tendría la obligación de hacer el aporte patronal y el trabajador de hacer el aporte de su ahorro obligatorio todos los meses. Sindri Ceciliano quiere saber si usted conoce cómo aplica la ley en el caso de los recolectores de café menores de edad. Hay unas regulaciones específicas, sin embargo, en materia de la contratación de los menores de edad, siempre aplica el límite de la edad establecida, que es de los 15 años en adelante, de acuerdo con la legislación en Costa Rica. Ok. Javier, ¿cómo aplica para una empresa que es una sociedad anónima y se quitan sus obligaciones del seguro, del pago de seguro? Le interpreto yo que lo que él quiere saber es si es una sociedad anónima y no están pagando, por ejemplo, el seguro. ¿Qué puede hacer? Pues en ese caso igualmente, si la persona está laborando en un contrato de trabajo y no tienen el seguro o no tiene la póliza de riesgos del trabajo, lo mismo, la primera recomendación es conversarlo con el patrono para entender cuál es la situación o los motivos, y en caso de que esto resulte inútil o no tenga ningún impacto en un cambio en ese sentido, pues acudir al Ministerio de Trabajo o eventualmente a los tribunales. Ok. Merlin Rodríguez, mi consulta es la siguiente. Yo ingresé a laborar temporalmente en una empresa. Al cumplir un mes, firmé contrato. Cuando renuncié, ese mes no lo incluyeron en el pago del aguinaldo y las vacaciones. Dice que al final pasaron 6 meses cuando ella renunció y se fue de la empresa, pero que ese mes
inicial no se lo cuantificaron. Debieron habérselo metido, ¿verdad? Debieron habérselo incorporado. Es decir, el contrato de trabajo inicia y la antigüedad laboral se empieza a calcular a partir del primer día en que la persona presta servicios. Jorge Muñoz, se contrató a una señora para que acompañara y le diera asistencia a mi suegra que estaba en cama, cambiarle pañales, asistirla en situaciones similares. No fue por servicios profesionales, la señora falleció súbitamente, la paciente. Esta persona tenía poco más de un año de haber sido contratada y trabajaba de 1 de la tarde a 7 de la noche. Y él pregunta qué le corresponde de pago a esta servidora según la ley. En ese caso en específico, si las partes no negociaron que fuera un contrato temporal, que no lo mencionan, si no me equivoco, sería una relación por tiempo indefinido. Entonces, al finalizar la relación laboral por el fallecimiento de la paciente, tendría derecho a vacaciones, aguinaldo, preaviso y auxilio de cesantía. Ok. Dariana Martínez, si un contrato por tiempo definido de 6 meses finaliza y se renueva inmediatamente por 6 meses más, esto lo convierte en un contrato indefinido. Dependiendo de cuáles sean los motivos. Un contrato temporal, de acuerdo con el Código de Trabajo, puede prorrogarse de manera expresa o de manera tácita y no necesariamente eso lo convierte de forma automática o inmediata en un contrato por tiempo indefinido. Lo que pasa es que cuando hay prórrogas consecutivas de contratos por tiempo determinado, sí hay bastantes sentencias de los tribunales que lo que han dicho es que en realidad estamos frente a un contrato por tiempo indefinido. Entonces, dependiendo un poco de cuál haya sido la negociación y los motivos para esta prórroga, podría efectivamente convertirse en un contrato por tiempo indefinido o bien ser simplemente una prórroga de un contrato temporal. Ok, Andrés Salazar, vamos a ver si le interpreto esta pregunta. Dice, cuando uno cumple un horario de trabajo y tiene entrada y salida, administra un negocio, deja de ser un contrato por servicios profesionales y uno tiene derecho al aguinaldo, aunque no se haya hecho contrato, sino solamente se haya contratado de palabra, es decir, no hay un documento firmado como tal. Era un poco lo que mencionábamos ahora de los falsos servicios profesionales. En algunos casos es común, lamentablemente, pues de que se confunda lo que es un contrato de servicios profesionales con un contrato laboral. Esos son, digamos, como los falsos servicios profesionales. Si la persona cumple con los requisitos que establece el Código de Trabajo, Randall, para una relación laboral, independientemente de que se haya pactado que sea por servicios profesionales, eso no impide que efectivamente estemos frente a una relación laboral por el principio de primacía de la realidad. Es decir, lo que importa es lo que pasa en el día a día, no lo que hayamos negociado en cuanto beneficia al trabajador. Entonces, ¿cuáles son esos 3 elementos básicos? Pues que haya una prestación personal del servicio, es decir, que esta persona sea la que personalmente es contratada para una actividad, que reciba una remuneración periódica por ese servicio contratado y que esté bajo subordinación, es decir, bajo las órdenes del patrono, que tenga que cumplir un horario, que tenga que seguir órdenes, por ejemplo, que tenga que utilizar un uniforme, etcétera. Si se cumplen todos esos elementos, aunque se hubiera pactado verbalmente que era un contrato por servicios profesionales, es muy probable que más bien estemos frente a una relación laboral. Y si hay una relación laboral, si efectivamente se cumplen con todos esos requisitos, el trabajador tendría derecho, obviamente, a todos estos rubros de vacaciones y aguinaldo durante la vigencia de la relación. Ok. Rebeca quiere saber qué pasa si en un trabajo temporal una mujer queda embarazada. Ok. En el caso de las trabajadoras que quedan embarazadas, si se pactó desde el inicio, Randall, y de ahí la importancia del contrato, si desde el inicio se indicó cuál era la fecha de finalización de la relación laboral y durante el desarrollo del contrato la persona quedó embarazada, el contrato igualmente terminaría en la fecha pactada porque no estamos ante un despido, sino simplemente ante el cumplimiento del plazo. Lo que sucede muchas veces, o lo que puede ser un riesgo para el patrono, es que no hayamos formalizado ese contrato de trabajo. Entonces, cuando la relación va a terminar, no está claro si efectivamente era o no era un contrato temporal. De ahí la importancia del contrato escrito para que las condiciones estén claras y cuando se presenten ese tipo de situaciones no se vayan a presentar conflictos. Vean, hay 2 preguntas que he leído ya de dudas y la voy a decir así como la está poniendo la gente. La gente quiere saber si una persona que tiene alguna discapacidad o alguna capacidad diferente tiene los mismos derechos de cualquier otro trabajador. Absolutamente. ¿Verdad? O totalmente. Sea, eso claro desde el principio. Y Kimberly Hernández en ese sentido dice,
¿Cuáles son los derechos de una persona discapacitada en un trabajo temporal o en un trabajo normal? ¿Son los mismos de cualquier otro trabajador? Tiene exactamente los mismos derechos que cualquier trabajador y es más, la legislación reconoce una protección a que no pueda el patrono tomar ninguna decisión que pueda resultar ser discriminatoria por razón de la situación de discapacidad de un trabajador. Entonces, una persona con unas condiciones de esa naturaleza tiene exactamente los mismos derechos, aplican exactamente las mismas condiciones y no puede perder el empleo o verse en una situación de desventaja durante la relación laboral por motivo de su discapacidad. Y cierro con esta pregunta de Vale Muñoz. ¿Es permitido que una persona que trabaja en jornada nocturna, horario no rotativo, tenga únicamente un día libre a la semana? Sí, en la jornada nocturna lo que se establece, como en cualquier otra jornada, es que al menos haya un día de descanso por semana. Un día de descanso por semana como mínimo. Ok, perfecto. Paola, muchísimas gracias, ha sido muy claro. No, con mucho gusto, Randall, encantado. Y muy interesante conversar sobre estos temas, sobre todo decía yo temprano que estamos en la época en la que, bueno, surgen muchas dudas porque hay mucha gente que está trabajando bajo esta modalidad de trabajo temporal, ¿verdad? Y a veces uno cree que es una cosa diferente, que no cobijan a esos trabajadores los mismos derechos que un trabajador regular, y la verdad es que hemos aprendido en la mañana que no es así. ¿verdad? Así es. Y que hay que ponerse vivo con eso. Exactamente, y hay mucha gente que ha estado lamentablemente desempleada y que en estos momentos se encuentra la oportunidad de un trabajo temporal. Y bienvenido sea el trabajo temporal, Claro. pero siempre es importante estar bien informado. Claro. Voy a dejarles el número de contacto de la abogada Paola Gutiérrez. Es el 4052-8888, ¿verdad? Correcto. 4052-8888. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Que tenga Randall. un bonito lunes y una buena semana. Igualmente. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.